todos, bienvenidos a este vídeo de hoy en el que vamos a hablar respecto al centro de la garganta dentro de la serie de vídeos que estoy realizando acerca del sistema del diseño humano. Entonces ya he realizado dos vídeos de otros dos centros. El primero lo realicé acerca del centro de la cabeza y después hice el centro del ajna. Los tenéis en el canal por si aquellos que no lo hayáis visto les queréis echar un vistazo. Están en la lista de reproducción, en una lista que se llama Diseño Humano. Pues vamos a empezar. Comentaros primero las características de este centro, del centro de la garganta. Es un centro de expresión y de manifestación, ¿vale? Es un centro de comunicación y de manifestación. Todos los centros con sus características, todos los centros dentro del cuerpo gráfico, buscan ser expresados a través de la garganta. Y cuando hay esa conexión entre un centro y la garganta, se produce la expresión a través de la acción, de la comunicación o la creatividad. A nivel biológico se corresponde o tiene su correlato con las glándulas tiroides y paratiroides. Además, también es muy importante comentaros que es un centro, este centro, el de la garganta, que ocupa una posición central. Entonces, esta presión de la energía que se mueve dentro del cuerpo gráfico, esta presión se establece para llegar a la garganta, para poder ser comunicada o para transformarse en una acción. Entonces, la garganta es el núcleo central para aquella información o mensajes que llegan de otras partes del cuerpo gráfico. Entonces, aquellos centros que tengamos conectados a la garganta, la energía pasa por ese canal y se transforma en esa comunicación o en comunicación seguida de acción consistente, es decir, sin condicionar. Aquí también os he colocado la importancia de seguir nuestra estrategia o autoridad. Esto ya os lo comenté en vídeos anteriores, incluso en los diversos tipos dentro del sistema humano, ya os lo comenté. Probablemente quizá haga algún otro vídeo, pero bueno, de momento si queréis echar un vistazo a vídeos anteriores, al de introducción o a los diferentes tipos a los que ya he realizado. Entonces, sobre todo es importante, como comentaba, seguir nuestra estrategia o autoridad, ya que éstas nos determinan el momento adecuado para comunicar o para actuar. También es importante que tengamos en cuenta qué dos funciones tiene el centro de la garganta. ¿Vale? En principio implica la manifestación, como comentaba, a través de la comunicación o la manifestación como acción. Entonces, aquellos que tengan un centro motor conectado a la garganta pueden iniciar y llevar a cabo aquello que ideen, a excepción de los generadores manifestantes que siguen la estrategia de esperar para responder. Pero ya os digo, estas dos funciones, como os comentaba, son la función primaria es la manifestación a través de la comunicación y la otra, la secundaria, sería la manifestación como acción. Vamos a pasar a hablar sobre la garganta, en este caso cuando está definida. Cuando está definida quiere decir, como lo veis aquí en la imagen, que está coloreada. Esto se produce en el 72% de la población mundial, ¿vale? El otro restante sí que no la tiene indefinida, pero ese 72% sí que la tiene en su cuerpo gráfico, está coloreada. Entonces, esto nos implica, las personas que tienen la garganta definida, que su expresión o su comunicación es consistente, ¿vale? Es fiable, se mantiene siempre igual, comunican de la misma manera, aunque es limitada por el hecho de que siempre es consistente, ¿vale? No es tan flexible en ese aspecto. Y para aquellos que tengan conectado la garganta a un centro motor, esto implica que siempre pueden actuar o manifestar, aunque puede provocar impulsividad, actuar demasiado, desperdiciar energía. Entonces, todas las personas que tengáis el centro de la garganta conectado a un centro motor, tener en cuenta que puede haber ese grado de impulsividad o de actuar demasiado, desperdiciar energía, como comentaba. Entonces es importante para evitar esto,
seguir el último punto que os he puesto abajo, que es seguir la estrategia y autoridad que tengamos. Además, el hecho de tener la garganta definida, para aquellas personas que tienen la garganta definida, su voz suele encarnar confianza y lleva a materializar o impulsar sus objetivos. Eso es importante. También puede provocar, en este caso, respecto a las personas a su alrededor que tengan esa garganta indefinida, puede provocar la salida o la liberación de expresión reprimida para todos aquellos a su alrededor que no tengan esa garganta definida. Entonces van a condicionar a aquellos que tengan la garganta indefinida a su alrededor y provoca esa liberación de energía o de expresión reprimida en los demás. A continuación, en referencia con este tema, es importante que hablemos acerca de la conexión de los distintos centros con la garganta y cómo esta afecta a aquello que se va a comunicar. Entonces, por ejemplo, en primer lugar, si detectamos en nuestro cuerpo gráfico que el centro del ajna está conectado a la garganta, es decir, hay un canal coloreado entre el ajna y la garganta, aquello que vamos a comunicar será aquello que estemos pensando o estemos conceptualizando en ese momento. Sobre todo será importante esperar a ser invitado para comunicarse de una manera más efectiva. Por ejemplo, si el que está comunicando con la garganta es el bazo, ¿vale? Si el bazo está conectado con la garganta, aquello que vamos a comunicar va a ser nuestras intuiciones del momento de manera completamente espontánea. O sea, vamos a comunicar cualquier conocimiento que tengamos a nivel intuitivo, a nivel físico o a nivel visceral. Y por lo tanto, se tiende a hablar acerca de aquello que es sano para uno mismo. Si pasamos al centro G, si en nuestro cuerpo gráfico encontramos que el centro G conecta con la garganta, aquello que vamos a comunicar o que vamos a hablar es desde nuestra identidad, desde nuestra dirección personal y nuestro propósito. Es decir, se va a hablar desde las profundidades de lo que uno es, y la comunicación suele ser más efectiva cuando se nos invita a compartir esa información. En cambio, si lo que conecta con la garganta es el centro del corazón, lo que vamos a comunicar, vamos a hablar, es desde el yo. Es muy probable que utilicemos frases que empiezan por el yo, por la palabra yo, y se habla normalmente acerca de uno mismo y de nuestros deseos más sinceros. También puede llegar a verse a veces por los demás de una manera negativa, así que es importante colocarse en una posición también de servir a algo más grande que a uno mismo. Por otro lado, si es el plexo solar el que está conectado con la garganta, aquello que vamos a comunicar o vamos a hablar se basa en aquello que estamos sintiendo en ese momento, es decir, vamos a comunicar desde nuestras emociones. Entonces esa persona que tenga esa conexión puede hablar libremente acerca de sus emociones y puede iniciar el compartir sus emociones y también hacerlo cuando los demás sienten que también pueden hacerlo. Y por último, si el centro que conecta con la garganta es el centro sacral, aquello que se va a comunicar o se va a actuar es en base a las respuestas sacrales. También se puede hablar acerca de trabajo y de las relaciones con los demás, y normalmente se es escuchado de manera más efectiva cuando se espera a que se le pregunte para que comparte esa información. A continuación os muestro aquí varios cuerpos gráficos para que podamos entender mejor lo que os estaba comentando. En el primer cuerpo gráfico, el que tenemos más arriba, a la izquierda, veréis que hay una conexión entre el centro del bazo y la garganta, que os lo marco. El centro del bazo conecta con este canal a la garganta. Después, en el de la derecha, vemos que hay una conexión entre el centro del corazón, que aquí os lo marco, y el centro de la garganta, y también se produce una conexión entre el centro ajna y la garganta. En el de más abajo a la izquierda podemos ver que se produce una conexión entre el centro sacral, que aquí os lo marco, que conecta
a través de este canal hacia la garganta. Y además también encontramos el centro G, que conecta a través de este canal a la garganta. Y por último, en este que os he puesto aquí de más abajo a la derecha, vemos 3 conexiones. Encontramos por un lado el plexo solar, que aquí os lo marco, que conecta a través de este canal a la garganta. También vemos el bazo que habíamos visto antes conectado a garganta y también el corazón conectado a garganta. Vamos a pasar a hablar para el caso de las gargantas que no estén definidas, es decir, que el centro de la garganta no esté coloreado, como aquí vemos en la imagen. En este caso, cuando la garganta está indefinida, cuando las personas se encuentran en el no ser, entonces intentan tratar de llamar la atención. Eso ya os digo, cuando la persona está en el no ser, digamos, sería en esa energía que no está alineada. Entonces, cuando no están en su ser, están en el no ser, tratan de llamar la atención, y el miedo que suelen tener las personas con la garganta indefinida es que nadie se fijará en ellas. Entonces, además sienten una presión también para comunicar, para actuar, pues en una fiesta, en una charla, pues para ser el alma de la fiesta que llaman. Entonces sienten una presión para hacerse notar, para impresionar a los demás, pero deben darse cuenta que su garganta sin definir ya les proporciona la atención que buscan por parte de los demás. Solo deben esperar y los demás les invitarán a comunicarse. Entonces es un buen ejercicio para las personas que tienen la garganta indefinida el experimentar el silencio y no hablar hasta que los inviten. Así también hacen un uso más eficiente de la energía que están invirtiendo en la comunicación. Si no lo hacen, en este caso lo que digan puede no caer bien en los demás o acabar llevándoles a un temor a comunicarse. Por otro lado, es importante que confíen en su estrategia y autoridad como guía para su comunicación. Eso ya os digo, tanto en la garganta definida como indefinida, siempre es importante confiar en esa estrategia y autoridad que tenemos. También otro punto interesante es eso, que sienten una presión por hablar que se amplifica sobre todo cuando están rodeados de personas que sí tienen la garganta definida. Esto puede provocar que hablen más para liberar esa presión y para volver a sentirse tranquilos o cómodos. Además pueden no saber encontrar a veces las palabras correctas cuando quieren comunicar algo, que puede provocar cierta frustración para comunicarse. Por otro lado, pueden hablar de distintas maneras dependiendo de con quién están. También es curioso porque puede dársele bien las imitaciones, o sea, las imitaciones de las formas de hablar de los demás, así como también se les suele dar bien también aprender otros idiomas. También aquí como último punto, comentaros que para saber qué es aquello que van a decir, normalmente suelen usar mucha energía a nivel mental. Suelen pensar mucho antes de hablar y justamente como os he colocado aquí, el consejo es evitar controlar lo que dicen, es decir, hablar de manera espontánea y no pensar tanto o controlar tanto aquello que van a decir. Y además comentaros que se me olvidaba, que os lo he colocado aquí, que las personas con la garganta indefinida suelen representar el 28% restante de la población mundial. Y por último aquí comentaros el último caso, que sería cuando alguien tiene la garganta completamente abierta. Comentaros que esto es un caso muy excepcional. Es más, para encontrar yo esta imagen que os he colocado aquí, del centro de la garganta completamente abierta, eso quiere decir que como veis, ninguna de las puertas del centro de la garganta está activa, o sea, ninguna de las puertas tiene la redondita, está coloreada. Entonces, para buscar yo esta imagen me ha costado muchísimo, ya os digo, porque no es muy habitual. Y más siendo, por ejemplo, el centro de la garganta, un centro que tiene 11 puertas, no es tan habitual que ninguna de ellas esté activa. En este caso, las personas que tienen la garganta completamente abierta normalmente no saben qué comunicar o cómo tomar acción. Los niños pueden manifestar cierta lentitud para el aprendizaje del habla. Ahí ya depende de los padres, pues adoptar esa actitud de comprensión, no presionarles
y bueno, ya sabemos, a su ritmo. Y por último, es importante que acepten el potencial que tienen de adquirir sabiduría a través de su habla, que es, ya os digo, completamente imprevisible, flexible y maleable. Aquí a continuación os he colocado una serie de afirmaciones y preguntas para la garganta indefinida o definida. Y en primer lugar, por ejemplo, para la garganta indefinida, aquellas afirmaciones que las personas que tengáis la garganta indefinida podéis hacer, podéis repetir por si os ayuda, es, por ejemplo, la primera: me libero de cualquier presión para hablar o actuar. Después, por ejemplo, hablo cuando siento que debo hacerlo y de manera espontánea, es decir, liberando cualquier tipo de control o de presión. 3. Confío en mi voz, sé cuándo utilizarla y sé que aquello que comunico es importante. Y por último, mis palabras son mejor recibidas cuando se me invita a hablar. Estas son algunas afirmaciones que podríais hacer. En cuanto a preguntas para la garganta indefinida, pueden ser, por ejemplo, ¿están mis acciones o comunicación motivadas por una necesidad o de atención o de reconocimiento? ¿Siento presión para actuar o manifestar algo? Y por último, ¿temo quedarme en silencio por si los demás no notan que estoy presente? ¿Vale? Estas serían algunas de las preguntas. En cambio, para la garganta definida, aquellas afirmaciones que las personas que la tengáis podíais llevar a cabo son, por ejemplo, 1. Mis palabras son poderosas. 2. Permito a los demás tener su propia voz y uso mis palabras para invitarlos a compartir las suyas. 3. Me expreso de manera natural y espontánea. Y por último, impacto a los demás a través de cómo hablo y actúo. Y por último, podríamos preguntar, por ejemplo, ¿me expreso o actúo de manera consistente? ¿Me comunico o tomo acción siguiendo mi estrategia y autoridad? Y por último, ¿hablo y actúo con responsabilidad y conozco la verdadera fuente de mis palabras? Ya os digo, estos son ejemplos por si os sirven. Vamos a pasar por último a hablar sobre las puertas de la garganta. Es importante que echéis un vistazo a vuestro cuerpo gráfico y veáis qué puertas tenéis activadas en el centro de la garganta, es decir, qué números tenéis redondeados, coloreados dentro del centro de la garganta, ya que aquello que vamos a comunicar está determinado por los temas de las puertas de la garganta que tengáis activadas. Vamos a nombrar las puertas de la garganta. Ya os digo, hacemos un breve resumen. Probablemente haga vídeos de las 64 puertas, pero bueno, aquí es simplemente para nombrarlas y que sepáis un poquito a qué hacen referencia. En primer lugar, por ejemplo, la puerta 62, la preponderancia de lo pequeño, es la puerta de los detalles, y esta puerta, cuando las personas la tienen activada, nombra, concreta, es una puerta que trata de eso, de nombrar, de concretar y de expresar un patrón a nivel visual, es decir, comunica los detalles a los demás. Después, si tenéis activada la puerta 23, el fraccionamiento, esta es la puerta de la asimilación. Entonces, aquellos que tengáis esta puerta activada, la inspiración, que os llega como un saber interno, se traduce en lenguaje. Es una puerta que instiga nuevas perspectivas y nuevas maneras de pensar y que suele proponer medidas radicales. Si pasamos a la puerta 56, el peregrino, esta es la puerta de la estimulación. Entonces, para esta puerta, la vida consiste en la búsqueda constante de estimulación, es decir, la búsqueda de nuevas experiencias, establecer nuevos horizontes. Entonces recolecta estas experiencias y las teje en historias fascinantes que luego comparte con los demás. Otra puerta es la puerta 16, el entusiasmo. Esta es la puerta de las habilidades. Tiene un alto grado de selectividad y detecta el potencial en personas, en actividades o en proyectos. Entonces esto lo comunica a los demás y despierta ese entusiasmo latente en otros.
Otra puerta que tenemos es la puerta 35, el progreso. Esta es la puerta del cambio. Esta puerta hace referencia al progreso, ¿vale?, que se produce en la vida solo cuando se aprovecha al máximo cada posible oportunidad. Entonces es una puerta, quien la tiene activada, que tiene una curiosidad muy inquieta y busca pues esto, nuevos horizontes también, y intentar explorar y aprovechar el cambio. Después, para la puerta 20, la puerta de la contemplación, esta es la puerta de la hora. Es una puerta que marca o se rige por la frase o las palabras de vive en el presente o sé el presente, ¿vale? Sé el ahora, vive en el ahora. Entonces trata de sentarse, observar y estar en contemplación. O sea, no se proyecta ni al pasado ni al futuro, sino que trata de vivir en el ahora. Después tenemos la puerta 12, la paralización. Esta es la puerta de la cautela. Esta puerta puede hacer a la persona más bien cautelosa o reticente de manera natural acerca de la mayoría de las cosas en la vida. Suele ser su expresión fundamental de esta cautela, suele expresarse en timidez si el estado de ánimo no es el adecuado, o audacia y atrevimiento si sí que lo es. Después tenemos la puerta 31, la influencia. Esta es la puerta del liderazgo. Las personas que tienen activada esta puerta pueden mostrar un cierto liderazgo natural, pero que ha de ser reconocido por parte de los demás para poder ser efectivo. Y aquí, como os he colocado, esta puerta es más efectiva cuando busca sobre todo servir o ayudar a los demás. Y como comentaba aquí, que por eso se llama la influencia, puede influenciar o alentar a los demás a conseguir objetivos propios, personales o a nivel colectivo. Y vamos a finalizar ya con las últimas tres puertas. Por un lado tenemos la puerta 45, la puerta del recolector. Esta puerta trata de supervisar la riqueza o bienestar del hogar o de la comunidad, y la persona que la suele tener activada suele mostrar cierta astucia a nivel de ahorrar, y suele ser una persona que administra bien el dinero. La puerta 8, la puerta de la contribución, es una puerta que busca marcar la diferencia con su contribución a una causa o a un proyecto. Entonces, esa persona que la tiene activada necesita estar en el centro de la acción y sentir que su contribución es importante, es valiosa. Y ya la puerta 33, que es la puerta de la privacidad, esta puerta remarca el hecho de que la persona suele entrar en retiro, ¿vale? Suele aislarse de sus experiencias, de las experiencias que puede tener, y después sale de ese retiro y presenta las conclusiones que ha obtenido de esas experiencias a los demás. Pero aún así, como veis, se llama la puerta de la privacidad, la persona que la tenga activada puede ser reservado o reservada acerca de aquello que aprenda en confidencia. Pues con esto ya finalizo este vídeo de hoy. Espero que os guste y sobre todo espero que os sirva. Y nada, como siempre, daros las gracias a todos los que estáis suscritos al canal, a los que me dejáis un like a los vídeos que os gustan, y a aquellos que comentáis, por supuesto. Y nada, como siempre, os mando desde aquí un fuerte abrazo, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo.